Bien, vamos con la función eliminar, pero antes quiero hacer una aclaración. En el proceso anterior, es decir, la función buscar, yo indicaba que se buscaba en función de un dato, ¿cierto? Al yo decir que se buscaba en función de un dato, sabemos que hablamos de esta parte de aquí donde están los datos. Bien, pero no hablo de los datos en general, sino un dato específico. Es decir, si tú tienes en el nodo, según la estructura o como hayas definido la clase, si aquí tenías un dato llamado, un campo llamado nombre, otro edad, otro DNI, pues tú escogías uno de esos campos para buscar en función de ello, el que más te conveniera. Así que por eso yo especificaba que era en función de un dato, no era en función de un dato general, sino uno específico. Bien, aclarando esto, pues vamos con la función eliminar. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Esta función hay que hacerle seguimiento a todo su proceso en cuanto al ciclo, como lo hemos venido haciendo, pero con mayor cuidado porque se presentan varios casos. El primer caso, ¿cuál es? Primero veamos qué pide esta función. Esta función nos pide por parámetro la dirección de un nodo. Bien, la dirección que nos pide, ¿qué piensa hacer con ella? Pues desasignarla de memoria. Es lo contrario a instanciar. Por eso usamos la palabra que es ya reservada del sistema, del lenguaje, perdón, y poniendo delante el apuntador que contiene la dirección de ese nodo, supongamos que tem, entonces desasignaría ese espacio en memoria, ¿cierto? Ya conocemos eso. Bien, como le pasamos por parámetro a la función eliminar la dirección del nodo que se desea eliminar, es decir, debió pasar antes por una búsqueda, supongamos que para eso está la función buscar. Entonces, como tenemos la dirección de ese nodo, ¿qué hacíamos? Primero declarábamos un apuntador anterior y lo igualábamos a null. ¿Por qué? Porque en uno de los casos va a ser necesario utilizar un apuntador extra, en este caso será este. Ahora, el primer caso, ¿cuál es? Que el nodo que se desea eliminar está en la cabeza. Si está en la cabeza, ¿qué sucede? Si eliminamos la cabeza directamente, se pierde toda la lista. Es nuestro único punto de inicio, pues para desplazarnos a través de la lista. Así que lo que debemos hacer es decirle a la cabeza que se desplace. Según el código, pues decía que esta es la cabeza. Así que si la cabeza es igual al nodo que se desea eliminar, llamemos temp el apuntador donde está guardada la dirección del nodo que se desea eliminar. Entonces esa dirección se pasó por parámetro y la primera validación que se hacía era que si cabeza era igual a ese apuntador o a esa dirección, mejor dicho. Si era igual, significa que el nodo que se desea eliminar está en la cabeza. ¿Qué debemos hacer entonces? Desplazar la cabeza para no perder lo que nos queda en la lista. Una vez hecho esto, cabeza ya no está en el primer nodo, sino en el nodo que le seguía. Entonces la lista comenzaría desde aquí. Este nodo ya de por sí es inutilizable, así que entonces si temporal es igual a este nodo, es el nodo que se desea eliminar, entonces hacíamos lo que era un delete, que era entonces cuando eliminábamos el nodo, y la lista nos quedaría así. Bien, este es el primer caso, pero el segundo caso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si ya no está aquí en el primer nodo, puede estar entre varios nodos o en el último nodo o cualquier otro lugar que no sea la cabeza. Continuamos con el segundo caso entonces. Suponiendo que tenemos 4 nodos. Bien, ¿qué hacemos? La cabeza sabemos que está aquí. Ahora, ahí es donde viene el uso de este apuntador anterior. ¿Qué hacíamos una vez que se validaba que el nodo a eliminar no estaba en la cabeza, sino que puede estar en uno de estos 3 nodos? Bien, supongamos que el nodo a eliminar es este, o mejor aún, supongamos que el nodo a eliminar es este. Ahora, anterior primero se igualaba a la cabeza, por lo que anterior apunta a la cabeza. Ojo que esta es la segunda parte de ese método, el segundo caso. Bien, ¿qué hacía anterior? Entraba a un ciclo en el cual preguntaba mientras anterior en su campo get siguiente, ojo, es decir, hablamos del nodo que está delante de él. Mientras anterior en su campo get siguiente sea distinto del nodo que se desea eliminar, anterior desplácese. Bien, suponiendo que este es el nodo que deseamos eliminar, anterior en su campo get siguiente aún no es igual a este nodo que deseamos eliminar, por lo que anterior es igual a él mismo en su campo siguiente. Su campo siguiente es este nodo, por lo que anterior se desplaza a él. Bien, ahora el ciclo volví a preguntar, anterior en su campo get siguiente es igual al nodo que se desea eliminar. Si es así, entonces el ciclo acaba, y como estamos viendo efectivamente así es, entonces el ciclo tiene que acabar. Como el ciclo acaba, entonces se le decía a anterior en su campo set siguiente guarde, ojo, estamos hablando de aquí del campo set siguiente, le decíamos que guarde la dirección del nodo que se desea eliminar, pero en su campo get siguiente. ¿Cuál es el campo
campo get siguiente del nodo que se desea eliminar, este nodo que está acá. Ese es el campo get siguiente de este nodo. Entonces, si le estamos diciendo a anterior que guarde la dirección del campo get siguiente del nodo que se desea eliminar, estamos hablando de este. Es decir, aquí en este campo de dirección guardaremos la dirección de este nodo. Bien, y esto es lo que quedaría. Entonces, una vez hecho esto, podemos organizar un poco más la gráfica. Si ven, he bajado este nodo pues para que se entienda mejor. Entonces este quedó apuntando a este, que es el mismo al cual apunta el nodo que se desea eliminar. Una vez hecho esto, se le decía entonces al nodo que se quiere eliminar que en su campo set siguiente sea igual a null, es decir, en su campo siguiente apuntaría a null. Una vez que apunta a null, la única instrucción que nos falta es decir que en este caso sería eliminar ese apuntador, es decir, el que se quiere eliminar, y queda desasignado de memoria, quedando todo esto entonces de esta manera. Bien, pero lo voy a organizar un poco más. Y de esta manera pues tenemos eliminado el nodo que, como bien vimos, estaba entre este nodo y este de acá. Esa función aplica lo mismo para el último nodo o bien este, son los mismos casos. Si fuese este que se desea eliminar, sabemos que anterior pues apuntaría a null. Este, como ya apunta a null, pues de una vez se elimina.